Bueno, pues en este vídeo voy a explicaros el producto vectorial, ¿vale? Ya os sonará el producto escalar del año pasado y ahora vamos a ver el producto vectorial. Como os he puesto aquí, el producto vectorial de dos vectores es un vector. La solución al hacer ese producto va a ser un vector, a diferencia que el producto escalar, que cuando hacemos ese producto el resultado es un número, es un escalar. En el caso de que tengamos un vector A y un vector B, el producto vectorial lo vamos a expresar de la siguiente forma. A, una crucecita en medio, B. ¿Vale? El producto escalar os recuerdo que era con un puntito. Este vector resultante, que ya hemos dicho que es un vector, va a tener un módulo, una dirección y un sentido. El módulo de este vector de aquí va a ser el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir o nos podría servir para buscar el ángulo que hay entre dos vectores, porque si sabemos el producto vectorial y sabemos ambos vectores, podríamos saber el ángulo que forman gracias a esta fórmula. Este producto vectorial también va a tener una dirección. La dirección del producto vectorial de los dos vectores siempre va a ser perpendicular a ambos vectores, ¿vale? Esa cosita que yo pongo así significa perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que si tengo este vector A y tengo este vector B, el producto vectorial va a ser perpendicular a los dos. Va a ir o hacia acá o hacia acá. Por tanto, la dirección es esta y habrá que ver si el sentido es hacia arriba o hacia abajo. Repito, siempre es perpendicular a los dos. Esto lo vamos a utilizar muchísimo en los ejercicios que vamos a hacer de geometría porque es muy útil para poder calcular un vector perpendicular a otros dos vectores, que si os fijáis, como dos vectores siempre nos van a determinar un plano, como los vectores A y B que tenéis aquí dibujados, el producto vectorial nos va a servir siempre para buscar, por ejemplo, una recta que sea perpendicular a ese plano, teniendo dos vectores del plano. Por último, este vector de aquí, este producto vectorial, va a tener un sentido. ¿Cuál será el sentido? Vamos a guiarnos por un sacacorchos. Es decir, estos dos vectores están en este plano. Vector A y vector B. Estamos haciendo el producto vectorial de A por B. Tenemos que considerar el avance de un sacacorchos que va de A a B en el sentido más corto. Es decir, si yo pongo un sacacorchos aquí arriba, imaginaos que es una cosa así, ¿no? Y yo empiezo a apretarlo en el sentido más corto de A hacia B, que si os fijáis es en el sentido horario, sentido de la aguja del reloj o sentido dextrógiro, lo podéis llamar como queráis. Cuando yo aprieto en el sentido de la aguja del reloj, esto funciona exactamente igual que un tornillo. El sacacorchos empezaría a bajar. Por tanto, según el dibujo que tenéis, como estamos haciendo el producto de A por B, el producto vectorial de este vector por este vector iría en este sentido de abajo. ¿Por qué? Porque de A a B el camino más corto es este. En el caso de que fuese el producto vectorial de B por A, o que tuviésemos los vectores dispuestos de otra manera, si el camino más corto fuese el contrario, es decir, estuviesen situados al revés, si este fuese B y este fuese A, para ir de A hasta B tendríamos que ir hacia arriba. En ese sentido, ahí lo que nos pasaría es que el sacacorchos vendría en este sentido y cuando yo voy en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es sentido levógiro o sentido antihorario, lo que pasa es que se afloja y subiría. Por tanto, en el ejemplo que tenéis aquí, si es A y B, como esto viene hacia acá y es horario, el producto vectorial va a ir hacia abajo. Después de saber el sentido en el que va, ¿vale? Ya tenemos estas cositas de aquí, módulo, dirección y sentido, pero ahora nos va a interesar saber realmente este vector de aquí o este vector de aquí, que es el producto vectorial de los otros dos, cómo podemos calcularlo, ¿vale? Entonces, realmente para calcularlo lo que queremos saber es el vector director de ese producto vectorial, ¿vale? Y nos venimos a esta parte de aquí. Si yo tengo un vector A dado por tres coordenadas, ¿no? Pues x sub 1, x sub y sub 1, z sub 1 y el segundo vector que será x sub 2, y sub 2, z sub 2. Para hacer el producto vectorial lo que hacemos es que montamos una matriz y le vamos a calcular el determinante de A por B, en la que en la fila de arriba vamos a poner I, J y K, que va a ser el vector que estamos buscando. En la segunda fila vamos a poner el vector primero, el vector A, y en la segunda fila vamos a poner el vector B.
Este determinante lo podéis calcular por Sarrus, pero es bastante más sencillo calcularlo por los adjuntos, que ya sabéis hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular la primera coordenada, que es la i, si hago el adjunto de i, sería tachar esta columna y esta fila, y sería i1z1, que es lo que tenéis aquí. En este caso, sentido positivo, porque es el adjunto de este de aquí arriba. Voy a calcular ahora el adjunto de j, que acordaos que este sería negativo, los negativos eran este y este, por tanto, por eso he puesto ahí un signo menos, y el adjunto de este, que es x1z1, x2z2. Y por último, el adjunto de k, que vuelve a ser positivo, quitando esta fila y esta columna, x1 y 1, x2 y 2, que es esto de aquí. Obtengo 1, 2 y 3 coordenadas, que serán las coordenadas de mi vector, que será el producto vectorial. En este caso de aquí, ahora he puesto un ejemplito, en el que con un vector u y un vector v, quiero hacer un vector que se va a llamar w, que va a ser perpendicular, acordaos que eso significa perpendicular, a ambos. Es decir, voy a calcular el producto vectorial de estos dos vectores. Lo mismo que hemos hecho arriba. Primero ponemos nuestra columna ijk, después vamos a poner, nuestra fila ijk, después vamos a poner nuestra fila u, en este caso, que son las 3 coordenadas de u, y por último voy a poner las 3 coordenadas de v. Si vais haciéndolos juntos, el primero me queda 1 por i, el segundo me queda menos 1 por j, pero como es negativo, lo dejo positivo. Y por último, el adjunto de k, que es menos 2. Por tanto, mi vector w será el vector 1, 1, menos 2. ¿Vale? Como veis, es bastante sencillo si tenéis controlado el tema anterior. Esta parte de aquí, que se me olvidó ponerle un cuadrito para separarlo un poco, es la interpretación geométrica del producto vectorial. Y esto en muchas ocasiones os va a aparecer en selectividad o en el PBAU, ¿no? Como lo llamamos. La interpretación geométrica es la siguiente. Si yo tengo un vector A, que es este de aquí, y un vector B, que es este de aquí, si observáis, completando este vector por aquí y este vector por aquí, aquí me aparece un paralelogramo, ¿vale? El módulo del producto vectorial de estos dos vectores será el área de este paralelogramo. Es decir, vamos a ampliar un poco más. El área será el módulo del producto vectorial de A por B. Y evidentemente será en unidades cuadradas porque las superficies las medimos en unidades cuadradas. En este caso os he hecho un pequeño ejemplo. Tenemos el vector, este sería, imaginaos que sería el vector A, el primer vector, y el segundo vector, que sería este vector de aquí. El dibujo sería exactamente igual. ¿Cuál sería el área del paralelogramo que forman? Pues lo primero que voy a hacer es el producto vectorial de A por B, o en este caso el producto vectorial de U por W. Este producto vectorial de aquí, que lo he calculado igual que antes, lo que he ido un poquito más rápido, me ha dado 1i o i menos j más k. ¿Vale? Sería el vector 1 menos 1, 1. ¿Vale? Cojo esto de aquí y le calculo el módulo. Os recuerdo que el módulo de un vector, el módulo de este vector, que es este de aquí, pues será la primera coordenada al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, más la tercera coordenada al cuadrado y la raíz de todo eso. Por tanto, hago la raíz de 1 al cuadrado, del menos 1 al cuadrado y del más 1 al cuadrado, que en este caso me queda 3, por tanto es raíz de 3. Entonces, el área de este paralelogramo formado por los vectores u y w será raíz de 3 unidades cuadradas.